Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Blanco, periodista de N+ Media, y en esta ocasión vamos a responder las preguntas más buscadas en la internet y que tienen que ver con la revocación de mandato. Y hay que decirlo, hay algunas preguntas muy interesantes. Pues aquí vamos a trabajar todo el día, ya nos dijeron. Así que ¿qué es lo que significa la revocación de mandato? Que por primera vez en la historia de México, los mexicanos y las mexicanas van a tener la facultad de decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador se va o sigue como presidente. Esto justo a la mitad de su sexenio. Por supuesto, basando su decisión en la percepción que tienen si está teniendo un buen desempeño o no como presidente de México. INE, Instituto Nacional Electoral y Revocación de Mandato. ¿Qué tiene que ver el INE con la revocación de mandato? Todo, o bueno, casi todo. El Instituto Nacional Electoral, como organismo independiente, es el encargado de organizar cualquier proceso electoral en México. Y la consulta popular, como lo establece la Constitución mexicana, es un ejercicio democrático que debe ser organizado justamente por este instituto. Desde la organización, logística, transparencia, el día de la jornada, por supuesto, vigilar los resultados y darle transparencia a la voluntad de la mayoría. A ver, aquí hay una pregunta interesante. Venezuela, democracia. ¿Qué pregunta? Revocación de mandato Venezuela. ¿Hay revocación de mandato en este país? La respuesta concreta es sí. Está contemplada en el artículo 72 de la Constitución de este país sudamericano. De hecho, en agosto de 2004, el entonces presidente, complicado, controversial, Hugo Chávez, fue puesto a disposición de este referéndum presidencial. ¿Qué creen? Fue ratificado. Pero la situación en Venezuela sigue siendo muy complicada, muy complicada. De hecho, el actual presidente de ese país, Nicolás Maduro, y que vamos a decirlo es el heredero político de Hugo Chávez, pues quiso ser sometido por algunos grupos a un referéndum presidencial, la revocación de mandato. El Consejo Nacional Electoral de ese país dijo que no se va a realizar. ¿Por qué? Solamente lograron recabar cerca de unas 42,000 firmas, cuando la ley establece de ese país que necesitaban al menos 4.2 millones de firmas para realizar este ejercicio. ¿Ustedes se imaginan? Otra pregunta. ¿Cuándo? Exacto. 10 de abril de 2022 y sí, cae en domingo. La revocación de mandato será, como lo establece ya la Ley Federal de Revocación de Mandato, que está en la Constitución mexicana, el 10 de abril de 2022. Generalmente, como en otros procesos electorales, vas a necesitar tu credencial para votar con foto. ¿Quieres que...? No traigo mi credencial. Aquí otra pregunta, y debo reconocer que me pusieron a estudiar. ¿Qué artículo se modifica o en qué artículo aparece la revocación de mandato? Bueno, después de una discusión, hay que decirlo, álgida, caliente, en el Congreso mexicano, se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, que es complementaria del artículo 35 de la Constitución mexicana. Aquí lo que se dice es muy claro. Si participa al menos el 40% de los ciudadanos, es decir, tú y yo que estamos inscritos en la lista nominal, se alcanza la mayoría absoluta y por ello será vinculatorio. Y lo que se aprobó también, y que ha generado mucha controversia porque algunos dicen que está muy complicada, es justamente la pregunta, y se las leo textual. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y ustedes van a tener dos opciones. Uno, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o la otra opción, que siga en la presidencia de la República. Esa es la pregunta que ustedes van a tener que responder el 10 de abril de 2022. ¿Revocación de mandato en inglés? Google Translator. Mandate revocation. No está mal, pero no es generalmente la más utilizada, digamos, en un inglés más fluido. Algunos términos son, por ejemplo, recalled, más usados, o removal from office. Bueno, hay que decirlo que cada país del mundo tiene sus propios mecanismos o legislaciones de revocación de mandato. Por ejemplo, en los Estados Unidos, a nivel local, estatal, condado o ciudad, existen legislaciones evidentemente que consideran la revocación de mandato. Pero a nivel federal es algo que realmente no se contempla.